Se siente bien poder mirarle la cara a tu hijo y poder mirarte al espejo. Vale la pena ser honesto. Decile no a la corrupción. Bueno, ahí veíamos el spot de la semana que lanzó la Secretaría Nacional Anticorrupción en esta semana de lucha contra la corrupción que se estuvo haciendo a nivel mundial. Y justamente uno de los países que generalmente está tomando el pulso en ese sentido estuvo elogiando el trabajo del gobierno, de la Secretaría Nacional Anticorrupción y por supuesto del ministro René Fernández, quien nos acompaña aquí. Ministro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, César. Buenas tardes, buenas noches a todos. Y sí, asimismo, esta es una semana, por llamarlo de una manera conmemorativa, temática. Si bien esta es una lucha de todos los días, el énfasis que hacemos en ese sentido en esta semana es para fortalecer nuestro compromiso en la lucha por los ejes principales que tiene este gobierno, que son los de la transparencia y la integridad en la función pública. Esta mirada de lucha contra la corrupción obviamente siempre mira hacia la función pública, pero también engloba a todos, ¿verdad? Porque a veces las transacciones no solamente se hacen dentro de la función pública, ministro. Sí mismo, como siempre también lo repetimos, este es un compromiso de todos, es un compromiso país, es un compromiso de toda la ciudadanía, tanto el sector público como el sector privado. Como sabemos, la corrupción es un fenómeno que solamente es posible con el aporte y la participación de esas dos partes de la sociedad y por lo tanto también para poder avanzar y construir una sociedad más justa, más equitativa, más transparente, más sostenible, requerimos ese compromiso de ambas partes. Lo que sí señalamos también es que el sector público es el que tiene que tomar esa iniciativa porque es el que lidera naturalmente los procesos. Por lo tanto, ese es el desafío que tomamos y que ponemos sobre la mesa, especialmente esta semana que realizamos varias actividades en ese sentido, presentando un poco algunos logros, algunas propuestas que estamos haciendo de aquí para adelante, ya preparando las actividades del año 2020 y también satisface bastante que países aliados que tienen fuertes lazos con nuestro país, a partir del liderazgo del señor presidente de la República, reconozcan la actividad que está haciendo el gobierno paraguayo en la lucha contra la corrupción. Sí, ministro, para entender un poco, la CENAC es una secretaría relativamente nueva todavía, ¿verdad? Y su trabajo misional, ¿cuál sería entonces en el día a día? Bueno, lo que pasa con la CENAC es que si bien ya tiene unos años de creación, su base jurídica es un decreto, ¿verdad? Y todavía estamos luchando por conseguir un espacio, vamos a decir, dentro de esta gran estructura que es el Estado. Si yo les hablo un poco de aspectos logísticos de nuestra Secretaría, somos bastante pequeña, un presupuesto bastante pequeño también en ese sentido, pero lo que nosotros estamos haciendo en ese sentido es ir generando nuestro perfil de actuación dentro del Estado y dentro del gobierno, y en ese sentido, en virtud al decreto de creación, la misión de la Secretaría Nacional Anticorrupción es la de ser un poco el líder de las políticas públicas de prevención e integridad del sector público, generando alternativas, generando propuestas, generando acciones digamos, vinculadas a esos dos ejes, a través de distintos tipos de propuestas que estamos llevando adelante. Lo que hay que comprender en ese sentido es que la CENAC no es una entidad paralela a otras entidades del Estado, como por ejemplo el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un rol constitucional, tiene una ubicación, también un paradigma institucional que le asigna la Constitución Nacional y la CENAC viene a formar parte del Poder Ejecutivo y tiene estos dos aspectos. Por un lado, el aspecto preventivo, que tiene que ver con todas las herramientas de las que disponemos en el ordenamiento jurídico para
el acceso a la información, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, es decir, la rendición de cuentas de las gestiones que son realizadas a través de los distintos entes estatales, las distintas carteras estatales, empresas públicas, entes autárquicos, etcétera. Y la otra fase, que es el de ser custodio y vigilante de la integridad en la función pública, en la integridad en la conducta de los servidores públicos, y eso pasa desde el cumplimiento de los códigos de ética de cada una de las entidades del sector público, en particular de las entidades del Poder Ejecutivo, porque ese es el alcance que nos da nuestro marco normativo, que es un decreto. Y también el aspecto investigativo de aquellas conductas que son administrativamente irregulares o aquellas que inclusive podrían constituir indicios de hechos punibles. Las competencias, como les decía, que tenemos son de naturaleza administrativa, y nosotros estamos también entre uno de los objetivos y metas que tiene esta gestión es poder obtener el dictamiento de una ley que regule el funcionamiento de la Secretaría Nacional Anticorrupción, con lo cual vamos a poder tener una plataforma legal que le dé ese andamiaje a las facultades que hoy día son un poco limitadas debido justamente a esa naturaleza de nuestro funcionamiento. Pero en el día... Sí, Tina. Sí. Si ustedes, la Secretaría en sí, ¿qué tipo de relación tiene dentro de una estructura, de un ministerio, de otra secretaría, etcétera? ¿Con quién toma contacto para hacer el trabajo? Porque en algunas instituciones yo sé que existe como Dirección Anticorrupción y Transparencia. ¿Serían el nexo con ustedes o de qué forma ustedes trabajan? Sí, bueno, a partir de una iniciativa justamente de la Secretaría Nacional Anticorrupción fue creada una red de transparencia que está formada por todas las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, además de otras instituciones que, si bien no dependen del Poder Ejecutivo, se adhieren al sistema a través de convenios con la Senat. Entonces, ¿quiénes conforman esa red de transparencia? Las unidades de transparencia que están instaladas en cada una de las entidades. Estas unidades que se denominan por su abreviatura UTAS, son las unidades de transparencia y anticorrupción. El modelo que propone la Senat en ese sentido es que estas unidades tengan la capacidad logística y humana suficiente para cumplir con los roles que le asigna el sistema que se fue creando a partir justamente del liderazgo de la Senat. ¿Y cuál es el rol de estas UTAS en ese sentido? El de articular y dar cumplimiento a todos los mecanismos de acceso a la información, a todos los mecanismos de transparencia de las distintas instituciones, le hace Ley 5282, informes de gestión, rendición de cuentas, y por otro lado también la Secretaría Nacional Anticorrupción tiene un sistema de recepción de denuncias ciudadanas, y esas denuncias pueden ser presentadas en las distintas páginas institucionales de todas las entidades que forman parte de la red, y esas UTAS, esas unidades de transparencia y anticorrupción, son las encargadas de realizar esas investigaciones preliminares que pueden concluir una vez agotadas las diligencias, ya sea en una recomendación de una denuncia penal, en una recomendación de un sumario administrativo o en una desestimación. En ese sentido, ¿cómo es la relación en el organigrama, la relación? Porque si hay una unidad, está, no sé, el ministro o el presidente o quien sea, y es subalterno, porque ¿cómo le va a controlar al jefe? Buena pregunta. Sí, no, de hecho que esa es una de las situaciones que tenemos nosotros identificadas como debilidades del sistema. Porque, bueno, hoy día las UTAS dependen directamente de la máxima autoridad administrativa, porque esa es la naturaleza institucional de nuestras organizaciones. Es decir, hoy día no tenemos
una base legal por la cual, por ejemplo, las UTAs dependan de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Bueno, ahora, un mecanismo paliativo que tenemos implementado respecto a esa situación, esa ubicación en el organigrama, es que los directores o los jefes de la unidad de transparencia deben ser designados por decreto del Poder Ejecutivo. Ese es un logro que se tuvo a través de un decreto que fue dictado en este año, en el mes de mayo, ¿verdad? Con lo cual, y a propuesta de la CENAC, con lo cual lo que buscamos es darle mayor estabilidad a las UTAs, mayor seguridad, de tal forma que el cambio de un titular de una unidad de transparencia requiera una designación de la Presidencia de la República, ¿verdad? O sea, no es un cargo de confianza. Sigue siendo un cargo de siendo confianza, cargo de sigue confianza. siendo, pero de una u otra manera la máxima autoridad administrativa va a tener que hacer un esfuerzo administrativo para hacer ese cambio, ¿verdad? Porque digamos que el presidente no va a estar, le va a ser llamativo, y en su caso también la máxima autoridad en la cooperación, en la comunicación permanente que tiene con el presidente de la República, va a tener que estar dando un poco una explicación por qué se está cambiando a ese titular de la UTA. Pero es una debilidad. Sí. Para que la audiencia entienda, ministro, porque no es nuevo lo que pasa en el país con el tema de las rendiciones de cuentas, o el hecho de que algo que hace 8 años a lo mejor era un secreto saber cuánto gana un funcionario o cuánto cobró en un viático o cómo se ejecutó un presupuesto. Eso antes era materia de investigación periodística. Usted como fiscal sabe y habrá apoyado incluso esas investigaciones con cámara oculta, porque más o menos así se hacía antes. Eso hoy es información pública. Sí, así mismo es. Nosotros como país hemos tenido un gran avance en los últimos 5 años a partir de la entrada en vigencia de las leyes de acceso a la información pública, la 5282 y la 5189, que hacen que exista una publicación obligatoria ya de ciertos datos de la gestión pública, lo más amplio posible, ¿verdad? Y en ese sentido, les comparto un poco también que el decreto reglamentario de la Ley 5282 de acceso a la información pública le otorga a la CENAC un rol de monitoreo del cumplimiento de la ley de las distintas entidades. Y justamente ya como parte de la gestión en esta entidad en la que estoy prestando servicio hace aproximadamente 3 meses, hicimos un primer corte, logramos un primer corte de un monitoreo que se hicieron a unas aproximadamente 90 páginas web de las entidades que forman parte de la red de transparencia, en donde el trabajo que han llevado adelante los técnicos de la CENAC es el de hacer una verificación del cumplimiento de cada uno de los incisos de la Ley 5282, que requiere la publicación de informaciones mínimas, de un cúmulo mínimo de informaciones. Y bueno, hemos culminado ese trabajo, se ha comunicado el resultado acá. Una de las entidades, algunas entidades tienen un cumplimiento del 100%, otra 80%, y así tenemos hasta en algunos casos de muy bajo cumplimiento que están alrededor del 35%. Nuestra idea es poder volver a hacer en un periodo muy corto, probablemente en los primeros meses del año 2020, un segundo monitoreo y a poder hacer el seguimiento del Estado en general en el primer monitoreo y la mejora en el segundo. De hecho, que ya estamos muy satisfechos porque ya al publicar, al comunicar a las máximas autoridades el estado del monitoreo, tuvimos varios casos donde subieron de 40, 50 a 100% automáticamente. Gracias también al asesoramiento de nuestros técnicos, es decir, las UTAs colaboran con nuestros técnicos, se les informa cuál es el defecto en su publicación, se pusieron al día y hoy día ya están en un 100%, lo cual se va a reflejar ya en el siguiente informe que estaría siendo realizado por la CENAC. Bueno, es todo un proceso, ¿verdad? Porque insisto también en esto, ¿verdad, ministro? Es todo un cambio de cultura, o sea, el hecho de tener que ser transparente, el hecho de tener que cambiar, pero por algo se habló tanto esta semana, e insisto en esto, ¿verdad?
No es poco común que un representante de los Estados Unidos esté elogiando el trabajo que hace la CENAC, por ejemplo. Sí, así mismo. Y ahí también aprovecho para contarles, ¿verdad?, que como parte digamos, de todas las actividades que venimos llegando y haciendo énfasis en esta semana, el Poder Ejecutivo ha dictado 2 decretos de suma importancia en el que estuvimos trabajando. En un caso, ya hace más de 2 años, un trabajo institucional de la Senat que venía llevando adelante un estudio de un manual de rendición de cuentas. O sea, que es una herramienta que va a entrar a formar parte, digamos, de todo el conjunto de herramientas de transparencia. La particularidad de este manual de rendición de cuentas del ciudadano es que todas aquellas actividades de informe de gestión que venían realizando las entidades de forma un poco, vamos a decir, aleatoria, es decir, de acuerdo a cómo cada entidad le parecía más o menos oportuno realizar esa rendición de cuentas a la ciudadanía. Hoy día va a haber un examen, una rendición de cuentas estandarizado, con informaciones mínimas, con unas orientaciones temáticas y también, algo muy importante, con una periodicidad ya arreglada. Van a ser informes trimestrales a partir de un comité de rendición de cuentas que va a tener que ser formado en cada una de las entidades. Y a la vez ese decreto ha encomendado a la Senat el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del mismo. Bueno, realmente es bueno saber cómo van cambiando las cosas y el cambio de cultura. Insisto en esto, ¿verdad, ministro? O sea, el hecho que exista una Secretaría Anticorrupción, por un lado, es porque se acepta que hay corrupción, pero por el otro lado también es bueno ver de que van cambiando las culturas de lo que es la función pública mediante este organismo de control. Así mismo. Bueno, Tina. No, que realmente es una herramienta interesante como para esta lucha que realmente es un desafío para el Paraguay, la lucha contra la corrupción en todos los niveles. Esta secretaría están, ya para ir terminando, ¿verdad? ¿Solamente para el Ejecutivo o para todo el Estado de Ministros? Y por el momento es solamente para el Ejecutivo por la base normativa, que es un decreto. Ahí está la lucha entonces. Ir si bien tiene alcance nacional, porque hay muchas instituciones, ¿verdad?, que tienen, vamos a decir, actividades dentro de todo el país. Un Ministerio de Educación tiene, ¿verdad?, presencia en todo el país. ¿Incluye los gobiernos locales? No. Todavía no, por eso es Ejecutivo, Secretarías. Así mismo. Sí. Bueno, gracias, ministro. Bueno. Muchísimas gracias. Hablamos así con el ministro René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, CENAC. Vamos a una brevísima pausa en instantes. Estamos hablando con Matías Prado, director ejecutivo de Fútbol Más Paraguay. ¿De qué se trata? No te muevas, ya volvemos.